Queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Misa en el tercer domingo de Pascua. Jesús resucitado se sigue apareciendo a sus discípulos. Él hoy también camina en medio de nosotros. A veces nos cuesta creer, como les pasó a los discípulos. Jesús vuelve a manifestarse para reavivar la fe de los apóstoles, para abrir su inteligencia y constituirlos testigos de la resurrección. Los discípulos tenían miedo, pero Jesús les responde, y hoy a nosotros, que no tengamos miedo y que sintamos su presencia cercana. Por eso comenzamos muy alegres cantando y recibiendo al celebrante, el número 16. Queremos llegar cantando a tu casa, Padre Dios, hermanos celebrando, comenzar nuestra oración. Date gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón. Queremos llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Queremos traer la vida a nuestra celebración, contar a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrimas, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es estar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Mi hermana nos encanto comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Bienvenidos hermanos, vamos a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro buen pastor resucitado, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos con humildad nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor, y así poder escuchar su palabra y participar de la mesa de la Eucaristía con un corazón renovado. Tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica.
Señor, que tu pueblo siempre se alegre por la vida nueva recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con esperanza firme el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pedro proclama valientemente su fe pascual como testigo de Cristo resucitado. Disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes renegaron de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios, mi defensor. Tú, que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo. Él escucha siempre lo que invoco. Hay muchos que preguntan: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado. Él dice, yo lo conozco. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este domingo leemos a Lucas, que nos narra con exquisita delicadeza
la aparición de Jesús a sus discípulos para traer la paz, abrirles la inteligencia y hacerlos testigos de su resurrección. Cantamos el aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando esto cuando Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados? ¿Por qué tienen esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen algo para comer aquí? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén en su nombre, se debía predicar a todas las naciones el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siempre en tiempo de Pascua, estos 50, 60 días hasta Pentecostés, las lecturas que leemos son tomadas todas del Nuevo Testamento. El resto del año, generalmente la primera lectura es del Antiguo Testamento, la segunda del Nuevo y la tercera obviamente el Evangelio, junto con el Salmo, ¿no? Pero las lecturas propiamente dichas son del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en este tiempo de Pascua de lo que se trata es de saber, de anunciar cómo vivían los cristianos después del acontecimiento de la resurrección de Jesús. Entonces no hablamos de la preparación, que fue todo el Antiguo Testamento, no leemos nada del Antiguo Testamento, sino de la realización del Antiguo Testamento. La realización se da con la resurrección de Jesús. Todo lo anterior era promesa de esto que nosotros estamos celebrando en estos 40, 50 días después de la resurrección de Jesús. De ahí que la primera lectura tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda, que es una de las cartas del apóstol San Juan, la primera, concretamente, ¿no? Y San Juan, que ya escribe, bueno, a la luz del entusiasmo del acontecimiento de la Pascua y de la resurrección de Jesús, varios años después, San Juan dice que en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Aquel que cumple la palabra, las enseñanzas de Jesús, eso significa, dice San Juan, que el amor de Dios
en esa persona que cumple la palabra de Jesús, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Cuando dice a su plenitud significa que ha hecho lo que tenía que hacer, la palabra de Dios, ha dado sus frutos, quiere decir. Plenitud viene de pleno, de saciedad, de completo. La palabra de Dios nos completa. Por eso el que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Dios completa nuestro corazón y nuestra vida cada vez que nosotros vivimos de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Y concretamente a través, cuando decimos Dios, pensamos bien puntualmente en Jesús, que es el que nos ha hablado en nombre de Dios y por sí mismo, para que podamos tener vida plena. San Juan dice en otro pasaje que Dios quiere que tengamos vida plena. Es lo mismo que decir vivir en plenitud. Ahora bien, no fue tan simple esto que San Juan describe y que probablemente lo debe haber sido, no me acuerdo bien qué año fueron escritas las cartas de San Juan, pero seguramente unos 40 años después, 30, 40 años después de la resurrección de Jesús. Habían transcurrido desde la Pascua más o menos ahí unos 30, 40 años. Quiero decir, ya las comunidades hacía algún tiempo que estaban viviendo de la fe en Jesús resucitado. Bueno, pero llegar a esto no fue tan simple. El día después, o si ustedes quieren el mismo día de la resurrección de Jesús, las cosas todavía estaban difíciles, ¿no? De ahí que esta aparición que hoy nos relata el Evangelio de Jesús a los apóstoles, a los discípulos, tiene esta característica, la de hacerlo caer en la cuenta que sí, que es Él, que está vivo, que ha resucitado, que lo habían visto muerto y bien muerto, pero que definitivamente alguien, el Hijo de Dios, había vencido en sí mismo y por todos nosotros el poder de la muerte. Y de esta manera había destruido el poder del pecado y de esta manera nos da una vida nueva. Dice el texto que los discípulos se resistían a creer, algo así dice, ¿no? Jesús les mostró sus manos y sus pies. Sí, así dice. Era tal la alegría, tal la admiración que se resistían a creer. A veces hay experiencias en la vida que nos pueden marcar muy negativamente y nos pueden como crear alguna dificultad para seguir creyendo o para crecer en nuestra fe. Y esto le estaba pasando a los discípulos. Había sido demasiado fuerte lo que habían vivido. Sin embargo, Jesús se acerca a ellos una y otra vez. Es más, Jesús le pregunta, ¿por qué están turbados? ¿Por qué están perturbados? Les pregunta Jesús. ¿Por qué tienen esas dudas? ¿Por qué tienen dudas? Les pregunta Jesús. Miren que soy yo y les muestra sus manos, sus costados, soy yo mismo. Tóquenme, le dice Jesús. No soy un fantasma, un espíritu no tiene huesos y carne, soy yo. Bueno, de esta manera Jesús va como revirtiendo todo esto que pasaba en el interior y en el corazón de los discípulos, esta especie de descreimiento y esta fe nueva que empieza a suscitar en ellos. Uno piensa por ahí cómo pudo haber sido que en los discípulos tan rápidamente toda la experiencia vivida en esos 3 o 4 intensísimos años de seguimiento a Jesús, donde vieron tantas cosas extraordinarias, se desboronó en 3 o 4 días. En lo que a la fe concierne, nunca tenemos nada seguro. Nos podemos desmoronar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso siempre la fe es una gracia, es un regalo de Dios. Siempre. No es que esté sostenida con alfileres, no, tampoco es así. Pero lo que quiero decir
es que los acontecimientos humanos nos pueden derrumbar fácilmente. Menos mal que la fe, como virtud teológica, es don de Dios y no es fruto del esfuerzo del hombre, porque si no se acabaría rápidamente. Entonces, así como los discípulos se desmoronan en poco tiempo, sin embargo Jesús los recupera y rápidamente los recupera Jesús. Jesús le da signos, le da señales, sobre todo Jesús los hace volver sobre la memoria de lo acontecido. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije que iba a pasar tal? Jesús les recuerda todo eso. Ellos vuelven sobre sus pasos en su corazón de las enseñanzas de Jesús, no de 3 días atrás, sino de 3 años atrás. Y ahí los discípulos empiezan como a recapitular y de nuevo empiezan entonces a despertar en esta admiración y en esta alegría pascual. Es Jesús, ¿no? Fíjense que Jesús llega al extremo de preguntarles si tienen algo para comer. Bueno, esto a los argentinos por ahí nos viene bien, ¿no? Para nosotros la comida, la reunión en la mesa, los amigos, bueno, para los ingleses será el té, para los franceses será la fondue, qué sé yo, no sé, pero para nosotros es el asado, los tallarines, o en fin, el encontrarnos en torno a... Jesús quiere provocar eso, es decir, aquellos momentos profundamente familiares de amistad, de alegría que había vivido con los discípulos. Retornar a la mesa, que en muchos casos no era la mesa, sino era el encuentro, la orilla del lago, la multiplicación de los panes y de los peces, ahí comiendo en algún lugar donde se encontraba Jesús con los discípulos y con los apóstoles más de una vez caminando, pero el tema era el encuentro. Y desde ahí Jesús quiere recuperarlos, quiere hacer ver de que es el mismo, es decir, quiere conectar aquella experiencia tan positiva con esta otra, ¿no?, después de su resurrección y después de la Pascua. Entonces fíjense que en este sentido la historia y las huellas que Dios deja en nuestro corazón, en nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de algunos momentos de nuestra vida, son improntas que van marcando que Dios siempre estuvo, no que Dios estuvo ausente, que siempre estuvo, que a veces puede haber algunos días oscuros, como los tuvieron los discípulos, en su pasión, en su martirio y en su muerte, incluso en la traición de los mismos discípulos, pero que eso no quita todo el otro tiempo vivido en esa experiencia de amor y de encuentro. Casi que diríamos, Jesús no quiere, no deja, no permite que una noche oscura destruya una vida de fe. Y nosotros tampoco tenemos que permitirlo. A veces nos puede pasar algo muy triste, muy feo, muy doloroso, muy desafiante en la vida, pero eso no nos tiene que llevar a desconocer todo lo demás que hubo de positivo en nuestra vida. Si no seríamos muy injustos con la vida y con Dios. Que no nos impida ver algún acontecimiento duro, difícil, todo lo demás de positivo, ¿no?, y permanente en el tiempo de nuestra historia y de nuestra vida. Ahí lo lleva Jesús a recorrer. Por eso ¿tienen algo aquí para comer? No es la primera vez que Jesús le dice esto a los discípulos. Ya en otras oportunidades lo había hecho. Entonces ahí es donde van cayendo y se van golpeando en la realidad. Sí, no es un fantasma. Este es el mismo que hace un año atrás, 6 meses atrás o 3 años atrás, también nos dijo en alguna oportunidad, ¿tienen algo para comer? Jesús quiere conectar y desde esa conexión en la experiencia positiva, recuperarlos de nuevo a la vida de fe. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran lo que estaba en las Escrituras
Y finalmente Jesús le dice, ustedes tienen que ser testigos de todo esto. Y gracias a este testimonio de los discípulos, efectivamente el Evangelio, las enseñanzas de Jesús llegaron a nosotros. Fueron puestas por escrito por los mismos apóstoles, los discípulos, y por eso hoy nosotros podemos volver a leerlos, a proclamarlos y a anunciarlos. Gracias al testimonio de los discípulos, que vieron, que vivieron, que tocaron, que constataron, que estuvieron allí. Los discípulos, los apóstoles, los evangelistas, no relatan de lejos o a distancia, ¿no? Relatan desde la experiencia profunda que los marcó para siempre en su vida. Y de hecho, lo que viene después es justamente una vida coherente de acuerdo a esta experiencia de encuentro y de amor de Jesús. ¿Hubo algunos bajones? Sí, los hubo, y muy grandes, ¿no? Y muy profundos, como es en este momento donde Jesús los está sacando a flote, ¿no? Pero una vez que quedan sellados por la luz de la resurrección, los discípulos no solo que arriesgan su vida, sino que la entregan por el Señor Jesús. De hecho, todos ellos prácticamente murieron como mártires, ¿no? Profesando y confesando su fe en Jesús vivo, presente y resucitado entre nosotros. Que la Pascua reavive también nuestra fe. Que la presencia de Jesús resucitado dé frescura a nuestra vida y a nuestra espiritualidad, ¿no? Que nos ayude a encontrarnos más y mejor con Jesús, con el Señor que está entre nosotros. Recemos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de allí viene a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Recemos ahora pidiendo al Señor, nuestro buen pastor resucitado, por todas nuestras necesidades. A cada oración pedimos, aumenta nuestra fe para ser testigos. Aumenta nuestra fe para ser testigos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo de Dios, para que a pesar de todas las dificultades de hoy, siga siendo testigo valiente de la resurrección del Señor Jesús. Oremos. Aumenta nuestra fe para ser testigos. Por todos tus hijos que sufren hoy en Siria, para que los fortalezca y se refugien en tus brazos. Oremos. Aumenta nuestra fe para ser testigos. Por nuestro país, por las autoridades, para que encuentren caminos de desarrollo para todos los habitantes, llegue el entendimiento, la justicia y la solución a los problemas de los que sufren injusticias. Oremos. Aumenta nuestra fe para ser testigos. Por los enfermos, los tristes, los que caminan sin rumbo, para que reciban la ayuda de Dios y la solidaridad de todos los hermanos. Oremos. Aumenta nuestra fe para ser testigos. Por nuestra fundación, por Radio María y Canal 12, por todas las personas que trabajan en ellas y colaboran, para que continúen en la evangelización, anunciando el gozo y la esperanza cristiana. Oremos. Aumenta nuestra fe para ser testigos. Por todas las familias que siguen esta misa, por los niños, los jóvenes que andan en problemas, para que Jesús resucitado los visite. Oremos. Aumenta nuestra fe para ser testigos. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino, presentamos al Señor nuestras dudas y temores con el deseo de ser
alegres testigos de su resurrección. Cantamos el número 107. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien de todos sus santos. Oremos. Señor, recibe las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría en este tiempo de Pascua y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, también concédele a tu iglesia participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, por Cristo Señor nuestro, porque con la destrucción del pecado todas las cosas son renovadas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones derramando tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dándote gracias
porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Pedirte también, Padre bueno, por la Iglesia, por el Papa, nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, por todo tu pueblo fiel. Lleva así, Señor, a tu Iglesia a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros seres queridos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos fallecidos, de aquellos por quienes estamos rezando esta misa. A todos ellos, Señor, admitilos en tu casa en el cielo. Y finalmente, te pedimos por todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, un día podamos participar de la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que no solo nos amamos, sino que en verdad somos hijos de un mismo Padre, oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas. Concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, regálanos la paz y la unidad, tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con como Jesús saludó a sus discípulos, saludémonos también entre nosotros, dándonos el saludo de la paz. Y para todos ustedes que nos siguen en esta transmisión televisiva y radial, desde aquí de la Fundación les deseamos toda la paz del Señor Jesús. Que tengan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren, hermanos, este es Jesús resucitado, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, cada domingo reconocemos la presencia resucitada en la mesa del altar. Nuestra fe nos lleva a tener un encuentro con Jesús en la Eucaristía. Él nos fortalece, nos llena de su presencia para no tener miedo ante las distintas situaciones que se nos presentan. Recibimos a Jesús espiritualmente en nuestro corazón y con fe le decimos: te amo, mi Jesús, y quédate, Señor, en mi corazón y también en mi hogar. Señor de nuestro, es tu Hijo que está así estará.
resume y celebra el amor que perdona y hermana y es sincera reconciliación. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria, en la vida del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús. Jesucristo, Señor de la historia, que pusiste en el vino y el pan tu presencia real, tu victoria sobre el tiempo, la muerte y el mal. Que tu Madre, la Virgen Morena, siga estando junto a nuestra cruz y nos muestre que vale la pena entregarse por el bien común. Somos hijos del Dios Padre y Madre, que es ternura y ayuda eficaz. Desde la compasión y el coraje, reinventaremos nuestra caridad. Somos el rostro de un Dios trinitario, que aparece cuando hay comunión, cuando somos todos solidarios, cuando el pobre es sujeto y Señor. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús. Qué lindo chamamé, ¿no? Qué belleza. Precioso, precioso. Una combinación entre nuestro folclore y nuestras raíces y de la música, digo, y de nuestra fe. Hermoso. Oscuridad. ¿De Julián Ciñe? Lo de la oscuridad. Eso sí, sí. Es fuerte la letra, es fuerte. Bueno, ¿De Julián Ciñe es Rosa? El padre Julián Ciñe, sí. Neike Chamigo, desde el grupo de chamamés. Oremos, hermanos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. El próximo sábado es el sábado que viene la Asamblea Pastoral. Sí, ya. el 21. Es una gran asamblea diocesana de pastoral en Juan 23, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Nosotros igualmente, los que quieran y puedan, vamos a celebrar la misa aquí en el horario habitual, ¿sí? La mayoría de las parroquias se suspenden las misas, o muchas, en atención de favorecer la participación también de los sacerdotes allá, pero nosotros, como nos debemos en gran medida no solo a ustedes que vienen aquí, sino también a la gente que nos sigue a través de la televisión y de la radio, vamos a participar. Yo me voy un poco antes de la asamblea y participaré acá. Eso va a ser en el hogar Juan 23. Bueno, el Señor esté con ustedes. Bendiga abundantemente nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Con la alegría de ser llamados a una vida nueva y ser testigos de ella, nos despedimos cantando a nuestra Madre María, número 240. Dios te salve.
fiel.